Lo importante que es darse cuenta que la inspiración, que la pasión, que tu conocimiento o tu leitmotiv está dentro tuyo. Teatro 1 me enseñó que la creación era infinita, que podía ser totalmente generosa porque nunca se iba a terminar la creación y que estaba dentro de ti y que nacía y moría en ti. ¿Cómo me dejó este muchacho maravilloso, no? Sí. Es un capo. Es un genio. Pues me encanta la iniciativa, me parece fantástica, sí. Foco en anécdotas, en vivencias, esperemos después poder reflexionar con los docentes qué cosas ellos pueden enseñar hoy, tener en cuenta qué competencias y muchas veces validar el trabajo docente. Ya viene filmando, o sea... Sí, hace cuenta que somos viejos amigos. Ya lo tengo integrado. Bueno, Esta sala la amo. El último espectáculo fue El accidente. Y siempre estoy o en cabina o nunca estoy en el escenario. ¿Nunca estás en el escenario, no? Así que Bueno. hoy esto es emocionante. Vos sabés que estoy emocionada, ¿no? Entrar al teatro a mí me parece... Estoy emocionada hasta las lágrimas. ¡Wow! Buenas. ¡Qué divino que está esto! Bienvenida. Y aparte... Bueno, muchas gracias. Acompañanos, mira, sentate, antes de sentarnos en el lugar, Esto es impresionante. Hola. Estoy emocionada porque acá dirijo. El teatro está vivo, está latente. ¿Sabes? Cuando digan ya, estamos todos. Esa va a ser nuestra parada. Vamos arriba. ¿Cómo te definís? Vamos, divertirnos, No, Darío. disfrutar. Divertirnos, acá estamos Lo intentamos. Acá estamos para divertirnos. Mirá, yo sin el teatro no existiría. O sea, mi esencia es la teatralidad, el teatro, ser teatrista, ser artesana del teatro, ser directora, ser artista, ser en cualquier lugar del teatro. Yo creo que la dirección teatral es lo que me define como esencia. Yo creo que la esencia, la definición de una persona, más allá de... Es inmensa porque es ser persona y eso nunca se termina de diplomar. También el teatro nunca se termina de diplomar. En el teatro tú comenzás tu carrera en forma quizás fuera de las fronteras, o sea, en forma también causal o de forma no también, no digamos tan... de la academia y terminás también fuera de frontera, porque nunca la academia te va a dar ningún diploma que te diga, te puede decir sos actriz, pero vas a seguir aprendiendo y vas a seguir estudiando toda tu vida. Yo soy de Florida, ¿no? Siempre, en ese momento, yo no sabía que iba a ser actriz, pero siempre trataba de actuar o recitar, que era un plomo. Recitando, o en las fiestas de las escuelas estar ahí haciendo personajes en inglés. Y venía por ortodoncia y por alergistas a Montevideo y me acuerdo patente que una noche me llevaron al teatro, el Teatro Estela Chiquito. Entonces fui con mis padres y cuando vi Manuel para divorciadas, creo que era, cuando vi, yo dije ahí, inmediatamente sentí una pasión muy grande, algo corporal, algo físico, algo como cuando te enamorás, pero más fuerte quizás. Y yo digo, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar acá. Eso nunca más me lo voy a olvidar, 7 años, 8 años. Después medio como que la vida... O sea, en Florida no se hablaba de ser actriz o de ser directora de teatro menos, porque no se hablaba cuando vine acá a Montevideo tampoco no había escuela de dirección de teatro, o sea, sí de actor. Y bueno, entonces fui bifurcando. Entonces en Florida estaban las carreras convencionales y de hecho yo me recibí en ciencias económicas. Pero como te digo que fue bifurcando,
Cuando llegué a Montevideo, más allá que recitaba en los patios de la escuela y tenía ese plomo toda la gente, me entré a Ciencias Económicas porque algo tenía que hacer. Y entonces, cuando estaba ahí, empecé a... Por eso la génesis es muy importante. Empecé a militar en el CCA, en el gremio. Entonces yo digo, vamos a hacer un grupo cultural y ahí armamos un grupo de teatro con otra gente que estaba en la misma. Vino Toja a darnos clases y bueno, y ahí es que uní, claro. Yo sentí esa pasión de estar ahí, y bueno, ahí estaba como actriz haciendo marcha de Adelach en todos los patios de las universidades, en arquitectura, en psicología, una etapa muy fermental, finales de los 80, mediados de los 80, que yo estaba haciendo la carrera. Tuve crisis en ese periodo de dejar la carrera, y me decían, bueno, si dejas la carrera te volvés a Florida. Entonces fui negociando entre una cosa y otra, y inmediatamente yo estaba en los teatros, estaba en los teatros universitarios, tratando de militar en una forma también desde la escena. Y eso me ha marcado, porque mi militancia es también desde la escena, hoy día en todos los temas que abordo, ya sea del feminismo, ideológicos, o sea, también lo hago, o sea, como la génesis, como el acto inaugural te va después a direccionar o ser el paradigma de tu vida. También ahí aprendí otra cosa, lo importante que es darse cuenta que la inspiración, que la pasión, que tu conocimiento o tu leitmotiv está dentro tuyo. Teatro 1 me enseñó que la creación era infinita, que podía ser totalmente generosa porque nunca se iba a terminar la creación y que estaba dentro de ti y que nacía y moría en ti. Me quiero quedar ahí en ese momento en el que también se te plantea la posibilidad de, bueno, si no seguís la carrera tradicional, volvés a tu Florida natal, ¿no? Pero ¿qué aprendiste también de ese momento tuyo? ¿Qué pasó en tu interior? Decir, no quiero esto, pero lo voy a seguir haciendo porque sé que me va a impulsar a otra cosa. ¿Qué pulsión hay ahí? Por momentos no tenía todo tan claro, ¿no? O sea, lo que sí tenía claro era que el teatro era innegociable. Entonces, la crisis la crisis es algo que me acompaña, que te acompaña también en el arte, continuamente. Por suerte me llevo bien con la palabra crisis, porque después cuando dirijo continuamente uno está en crisis, cuando hace decisiones grandes uno está en crisis, cuando esa decisión de seguir con el arte te pone en crisis de no estar... que tu familia no lo vea totalmente tan bien, que no hayas seguido el modelo tan deseado o sea, pero sí estaba convencida que mi pasión en algún momento iba a convencer y se iba a plantar e iba a ser. Restuccia nos hizo hacer un monólogo, un unipersonal, el pequeño fascista que llevo dentro. Entonces, yo me hice mi unipersonal. Era el momento del circo en Montevideo, no sé si se acuerdan. El circo que estaba en el Palacio, en el Parque Los Aliados, que se hacía un gran circo, principio de los 90, donde estaba también Junta Cadáveres. Era una época muy fermental. Entonces, yo también en esa época me encantaban mucho los punk y me gustaba una onda media punk. De hecho, tenía media esa onda punk. Entonces, Restuccia dijo, vamos a hacer el monólogo, los unipersonales de todos al escenario enorme que era en el Circo Montevideo. Y en el Circo Montevideo estaban todos los punk, todo ese auditorio que a mí me encantaba, ¿no? Entonces, me acuerdo patente como si fuera hoy que subí a escena. Yo era gordita. Y entonces me acerqué y empezaba, era un unipersonal muy agresivo, empezaba a ir a la platea y entonces con mucha agresividad, diciendo, no sé, unos ciertos parlamentos, fascistas que llevo dentro, cuando
del auditorio me dice, ¡bajate, gorda! Ese momento también, fueron instantes que para mí fueron enormes. Ahí fue un momento crisis. Yo pensé, ¿para esto sirvo? ¿Para esto no sirvo? ¿Qué hago acá? Y en ese momento, que realmente fue totalmente crítico porque me abucharon, o sea, recordé lo que esencialmente somos todos iguales, o hay mucha parte, tenemos en el mundo íntimo sensibilidad, amor, pasión, pero existencialmente podemos llegar a ser diferentes. Entonces me acuerdo que me acerqué más y lo miré a los ojos. Fueron un instante que demoró mucho tiempo, en el cual yo estaba quebrada y no sabía si realmente estaba haciendo, me quería bajar para no subir nunca más. Entonces, esa niña que había mirado y que decía hace mucho tiempo, quiero estar ahí, y ahora que estaba ahí, estaba totalmente quebrada, logré en ese momento restablecerme, abrazar mi pasión y recordar eso y seguir con mi monólogo con mucha firmeza y todavía me da taquicardias. Vos sabés que la gente los punks quedaron mucho más tranquilos, surgieron partes de humor en el cual se rieron, a mí eso me dio más tranquilidad, me fui reafirmando y bueno, terminó muy bien el Bajate Gorda. Pero eso nunca más me voy a olvidar, porque ese momento fue, yo acá tengo que estar. Bueno, en estos los desafíos los fuiste buscando también, que hay una búsqueda constante de estímulos, así sean positivos, sean negativos, pero uno necesita como la devolución del otro. En algún momento también, me imagino, también tuviste la crisis de sigo actuando o paso a la dirección, ¿no? Porque son roles bien distintos. Y hoy nos hablabas de que estás también en otros roles, el de la docencia, el de la mentoría. ¿Cómo es eso de reinventarse? Y bueno, ¿qué hay interesante ahí? Es interesantísima la pregunta. Bueno, mira, yo estaba en la dirección y una vez un director de teatro me dijo, estábamos haciendo Blanche Dubois. Entonces tenía una forma de decir, yo hice las escuelas de teatro también para olvidarlas, pero tenía una forma, pero hay que hacerlas, porque eso te da libertad. Tenía una forma de ver a Blanche Dubois de una forma determinada y que yo no daba con la talla. Ahí también fue otra crisis. Y yo digo, bueno, yo actriz no puedo ser, o sea, pero ¿cómo me gusta tanto el teatro si yo actriz no puedo ser? Después hice una Blanche Dubois y hoy te digo, la Blanche Dubois puede ser petiza, gorda y no tiene por qué ser como un paradigma lo dice, ¿no? O sea, hice una Blanche Dubois que logró una verdad. La verdad que tenía María, ese puente de alma de María con Blanche. Ahí fue otro momento de duda. Justo en ese momento de duda, por eso digo de las causalidades, mi grupo ahí estaba estudiando en La Gaviota, mi grupo de estudio estaba haciendo una obra que justo el director era de Buenos Aires y se fue, entonces como yo en las muestras trataba de organizar, dijo, a lo mejor nos puede dar una mano. Entonces en esa mano que les di, también causalmente, se llamaba El Segundo Pecado Original, fue en el 91, ganó el premio Revelación la dirección. Y tuve la suerte de irme a París a estudiar. Cuando gané ese premio Revelación de dirección, yo dije, ahora me decían directores. Yo escribí directora, estaba en la escuela. Entonces le dije a Nelly Goitiño, escuchame, que había visto la obra y le había encantado. Nelly, yo de esto no sé nada, ¿qué hacemos? Y me dice, vení a hacer conmigo y hacer práctica con Querido Lobo de Vitrac, que se hizo en la Alianza Francesa en el 92, antes de irte a París. Entonces ahí Nelly fue mi gran maestra, le traté de robar todo a Nelly
Y después me fui a París a tratar de robarle todo a todo el mundo. Cuando volví me subí al avión, yo dije a la mierda, no sé nada, sé tan poco como fui porque tengo tanta... uno me dijo una cosa, otro me dijo otra, otro me dijo otra, y tengo tanto de todo, tanto, de tanta gente genial, que yo me siento que pues, voy a un escenario y no sé ni cómo dirijo. Venir del avión con todas las... el rum, rum, rum de Yamushkin, de la Belli, yo digo, ¿pero quién soy? ¿No? Y ahí viene... Entonces, eso me acordé, no, el silencio. Y me acordé de lo que había pasado también en el momento de Bajate Gorda. Y me acordé lo que me decía Restuccia. La verdad está dentro de uno y esa verdad, ahí está el arte, es un manantial. Esa es la palabra, es un manantial. Nunca deja de darte, de darte, de darte. Y entonces, tenés que tomar, me decía, ese abanico de posibilidades y tratar de que pase por vos, de que pase por mí, para en libertad lograr de agarrar un texto, de agarrar un grupo y de ser. Y eso fue lo que me tranquilizó. Esa cantidad de voces, esas cantidades, yo lo tomé como un abanico de posibilidades, como una riqueza de abanico de posibilidades, donde tenía que troncarla en mi verdad, troncarla en mi sentir, troncarla en mi pasión y dejarme con esa cantidad, con ese abanico de posibilidades que sea continente para yo poder saber que lo tengo, ese continente, y que me va a permitir abrir las alas y que, bueno, quizás vuele, y si caigo voy a tener un buen sustento, pero lo más seguro que pueda volar. Pero siempre pensando desde cómo lo quiero hacer yo, cómo me parece que es la forma verdadera, cómo yo me puedo ver representado. Siendo de esa forma, en forma verdadera y evidentemente con ese continente que me da esa libertad de poder ser, es que evidentemente puedan abrirse las alas y puedas volar. Eso es lo que yo, por ejemplo, ahora trato de llegarles a los estudiantes que se acercan para hacer tutorías, de ver por dónde quiere el estudiante desarrollar, darle todas las herramientas e instrumentos para que salte trampolines, para que salte más al vacío, para que se tire a más, para que busque mayor el riesgo, pero sobre todo fortalecer la voz propia del estudiante, con herramientas creativas, ampliando los territorios. O sea, con implicancia. Siempre es importante que esté implicado en su territorio para después ampliárselo. Y sobre todo darle esa convicción que él puede introyectar las herramientas y que en cierta forma la creación está dentro de él.